7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en nuestro país. Tenemos previsto en los próximos minutos un diálogo con el académico y ex dirigente de los gremios de abogados, tanto de Pichincha cuanto del Ecuador, el doctor Ramiro García Falconi, para hablar sobre la exigencia de cambios en el Consejo de la Judicatura y los cuestionamientos que hay a la justicia ecuatoriana. A propósito, quiero recordar que el día de hoy, jueves 14 de septiembre, es un día muy importante. A las 11 horas debe reinstalarse la audiencia pública de acción de protección planteada por el juez nacional, Walter Macías, quien está perseguido con tanta acción disciplinaria por el, entre comillas, delito de tramitar casos contra la corrupción, y así se ha pronunciado. Ahora hasta los sentenciados lo acusan al juez y el Consejo de la Judicatura da luz verde adelante. Esta acción de protección planteada por el doctor Walter Samno Macías en contra del Consejo de la Judicatura se realizará en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, donde se dará a conocer la resolución de esta garantía constitucional. Este es un hecho importante que se va a transmitir también, se hizo este pedido para ver qué dice, con algunos ingredientes. Ha habido pronunciamientos hasta el de ayer de la Corte Constitucional que desestimó otra acción que pretendían declarar negligencia manifiesta del doctor Walter Macías. Bien, queremos saludar al doctor Ramiro García Falconi, penalista, académico, expresidente de la Federación de Abogados del Colegio de Abogados de Pichincha. Bueno, su primer comentario, esto que vimos ayer en Quito, abogados en el legítimo derecho hacen un plantón para demandar cambios a esta administración cuestionada del órgano administrativo y disciplinario. Y resulta que vimos trabajadores judiciales, no solo de Quito, sino de provincias de Ibarra, de Santo Domingo. Hubo un testimonio que presentó Teleamazonas que ni siquiera sabía una trabajadora judicial a qué le trajeron, pero le trajeron a dar vivas al presidente del Consejo de la Judicatura. Y mientras tanto, el presidente del Consejo viene pidiendo recursos al Estado. Y en horas de oficina de trabajo, cuando debieran despachar miles y miles de causas represadas, están haciendo una manifestación. ¿Cuál es su lectura, doctor Ramiro García? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, lo que hemos visto yo creo que es una buena representación de lo que tenemos hoy por hoy a nivel de administración de justicia. Primero, que quienes vinieron ni siquiera eran trabajadores judiciales. Había 2 o 3 dirigentes judiciales y trajeron personas que no tenían nada que ver con la administración de justicia. Entiendo que eran parte de alguna asociación de artesanos de esmeraldas. Es decir, pagaron 2 buses de personas y cuando llegaron acá, pues les preguntaban, ¿y usted por qué vino? Pues porque me pagaron $20 el día. Ese es el nivel de apoyo que tiene el presidente del Consejo de la Judicatura, que además salió 2 minutos ahí a darse un supuesto baño de popularidad en circunstancias tan precarias. Yo no sé quién les asesora políticamente, pero realmente, incluso como estrategia política, es un desastre. La situación de la administración de justicia en el país no puede ser más deplorable, y no solamente por el tema presupuestario, sino por el pésimo modelo de gestión y pésimo modelo de administración que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura. Realmente es desastroso. Y bueno, yo creo que el Colegio de Abogados de Pichincha, pues en su legítimo derecho de protesta, ha convocado un plantón, y la respuesta política que da el presidente del Consejo de la Judicatura es traer un grupo de artesanos de esmeraldas para hacer una contramarcha muy al estilo de la década correísta, ¿no? Así que lo que estamos viendo, a mí me parece que son manotazos de ahogado de un barco que se está hundiendo cada vez. Hay que recordar un tema que no es menor y que el día de ayer fue puesto en consideración un proyecto de resolución de la Corte Nacional, justamente declarando la negligencia manifiesta del doctor Walter Macías
proyecto que tuvo 4 apoyos y 17 oposiciones. Es decir, esto creo que es un mensaje bastante claro de la Corte Nacional de Justicia sobre todo hacia el presidente Wilman Terán, respecto de la estrategia que él está tratando de implementar. Es decir, el problema del doctor Terán es que se maneja con una estrategia política ajena, porque tanto el intento de suspensión a la fiscal general de hace 3 meses como la destitución ilegal del doctor Walter Macías obedecen a una estrategia que no le atañe a él directamente, sino a una tercera persona, que es Correa, que está utilizando tanto el Consejo de la Judicatura como el Consejo de Participación Ciudadana como alfiles de su ajedrez político. Pero, claro, desde una estrategia del odio y de la cancelación, desde una estrategia de la persecución hacia los funcionarios que le resultan molestos. Entonces, en una acción coordinada, el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación fueron por la fiscal hace 2 o 3 meses. Usted recordará con todo este mamotreto del supuesto plagio y tales. Bueno, pues como esto no les salió, ahora el Consejo de Participación quiso ir por la Corte Constitucional. Una estrategia, valga, yo sé que no es el tema de esta entrevista, pero no importa, vale la pena adelante. señalar que sí, adelante. Vale señalar que la Corte Constitucional el día de ayer activó el mecanismo de seguimiento del dictamen interpretativo que emitió en 2019, que prohíbe la revisión de los procesos de selección llevados a cabo por parte del Consejo de Participación Ciudadana presididos por el doctor Julio César Ruiz. Esto significa, dicho en fácil y rápido, que la Corte Constitucional podría incluso destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que hubieran incumplido esta disposición, esta resolución de la Corte Constitucional. Así que vemos, es decir, no podemos separar lo que pasa en la Administración de Justicia de lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, porque en ambos casos vemos que hay una estrategia de acoso y derribo hacia aquellos funcionarios que han sido molestos para el correísmo durante todo este tiempo, específicamente la Fiscal General y la Corte Constitucional. Me parece que es una estrategia, como toda estrategia guiada por el odio, es bastante ciega, y han embestido ciegamente sin pensar en las consecuencias. Yo creo que la próxima semana está convocada para el día lunes una audiencia en la Corte Constitucional en donde se ha ordenado a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que informen, que den cuentas sobre el grado de cumplimiento del dictamen de incumplimiento, del dictamen interpretativo, perdón. Esto podría llevar a que la próxima semana, eventualmente, la Corte Constitucional pueda resolver medidas en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que en más o en menos lo que hicieron es implementar la misma estrategia que en su momento hiciera el cura Tuárez y la mayoría correísta que hubo hace 5 años, ¿no? Entonces, ahora quisieron hacerse los vivos. En lugar de hacerlo a través de una resolución del Pleno del Consejo de Participación, lo que hicieron es hacer que una tercera persona presente una acción de protección totalmente tirada de los cabellos en el Cantón Montecristi, provincia de Manabí, y que un juez, que además es conocido por sus irregularidades, lo acepte. Así que en esto, ojo, y por eso digo, estrategia coordinada entre Consejo de Participación y Consejo de la Judicatura, porque en este tema no jugaron solos. Ahí tuvo mucho que ver el Consejo de la Judicatura y el presidente Wilman Terán. Y bueno, quisieron hacerse los vivos y decir, lo único que estamos haciendo es cumplir una sentencia de un juez, a sabiendas de que esa sentencia no podía de ninguna manera haberse emitido, porque una sentencia de juez, del que sea, del grado que sea, no puede resolver en contra de lo ya dispuesto por la Corte Constitucional. Incluso, ¿por qué no impugnó al Enverbera a ese dictamen del juez? Y comienza y desarrolla el mandato. Y eso le dice a la Corte, sí, esto he hecho. Eso es lo que seguramente le van a preguntar el día lunes los jueces de la Corte Constitucional, porque veo que entre las órdenes, entre las disposiciones que han emitido, está que se les remita el audio de la audiencia
llevada a cabo en el Cantón Montecristi, en donde seguramente se evidenciará que no se apeló de esta decisión. Claro, obviamente no la iban a apelar, era lo lógico, porque ellos estaban buscando esta decisión para tener un sustento con el cual apoyarse para revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional. Que ojo, es por ahí donde quieren empezar. Y recordemos que Correa, en la euforia del momento y en esas euforias triunfalistas que cada tanto le agarran, un poco la política del país está a expensas de las subidas o bajadas de azúcar que le dan, creo, al señor Correa, y dijo: vamos a ganar la presidencia, vamos a convocar una asamblea constituyente y vamos a bajarnos a todos, en otras palabras. Y es más, vamos a eliminar inclusive la reelección indefinida. Ya está. Luego, cuando ya vio que los números no le daban, dijo: bueno, convoco a los grupos políticos para que hagamos una gran alianza. Luisa presidenta, y luego de año y medio ya veremos ahí cada cual que lance su candidato. Ahora que medio que se ve perdido, lo que está haciendo es activar ciegamente a sus peones políticos, en específico Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana, para buscar, ya no a través de asambleas constituyentes, sino a través de estos órganos, tomarse algunas posiciones, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, que está próxima a ser designada, bajarse a la Corte Constitucional, que es a lo que apunta el Consejo de Participación Ciudadana, y en su momento también bajarse a la Fiscalía General, que es en lo que en su momento apuntaba tanto el Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, como el Consejo de Participación Ciudadana. Así que yo creo que es una estrategia demasiado obvia, demasiado burda, además precaria, y que va a dar resultados exactamente contrarios a los que busca el correísmo. En este momento, quienes se encuentran en capilla, por decirlo de alguna manera, son los del Consejo de Participación Ciudadana. Y el Consejo de la Judicatura, de aquí al corto y mediano plazo, pues va a pasar algo muy parecido, porque están cometiendo ilegalidad tras ilegalidad. Ya que estamos hablando de la destitución del juez Walter Samno Macías. El artículo 264 de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional es clarísimo, del Código Orgánico de la Función Jurisdiccional, al establecer que la destitución tiene que ser aprobada, tiene que ser resuelta por la mayoría de sus miembros. Si son 5 miembros, la mayoría es 3. Esto lo podría entender cualquier estudiante de segundo grado de escuela. Sin embargo, para el doctor Wilman Terán y para el doctor Javier Muñoz, pues se puede hacer mayoría con 2, e inclusive en la resolución hacen constar hechos falsos, como que no hubieran estado los 5, que hubieran estado solamente 3, es decir, un desastre, y toman esta resolución, que es claramente ilegal, de la cual, por supuesto, ha recurrido el doctor Macías, y el día de hoy, pues vamos a tener la continuación de la acción de protección, que si se resuelve en derecho, pues yo creo que debería fallarse a favor del doctor Macías. Es decir, toda la estantería de la estrategia política armada, que, insisto, me parece demasiado burda, pues se le está cayendo. Y se le está cayendo porque hacen muy mal las cosas. Quieren replicar los procesos y las experiencias de la década ganada, cuando una persona contrataban un semiólogo venezolano y decía que una caricatura es discriminatoria, por ejemplo. O cuando la Corte Constitucional decía que era constitucional inclusive hacer preguntas que contravenían preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que en 2011, por ejemplo, se preguntó por parte de Correa, y con dictamen favorable de la Corte Constitucional de ese entonces, si se podía eliminar el carácter excepcional de la prisión preventiva, que es un tema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha tratado, pero en muchísimas resoluciones. Y sin embargo, la Corte Constitucional de entonces pues dijo: sí, está bien. O sea, como todo se hacía de acuerdo a lo que el patrón de Carondelet decía, pues le dieron gusto y pasó una pregunta que jamás debió haber pasado. Así que ahora están de una u otra manera pues tratando de replicar ese manual de procedimientos, y bajo la política de si tenemos mayoría hacemos lo que nos da la gana,
pues tanto a nivel de Consejo de Participación Ciudadana como de Consejo de la Judicatura, están tratando de hacer lo que quieren y de cumplir una agenda política que no la pueden cumplir por la vía electoral porque no les da los números. Doctor Ramiro García, ¿qué quiere el presidente del Consejo de la Judicatura? Hay que estar absolutamente claros para que el país tome conciencia. ¿Peón político de quién? Como dice usted. Mire, a ver, es claro que quien está poniendo la estrategia por detrás es Rafael Correa. Así de sencillo. Es clarísimo. Y el presidente del Consejo sigue ese libreto. Sigue ese libreto, lo sigue ciegamente, pero además con otro libreto paralelo. Yo no sé, algún mal agente, alguien que lo quiere muy mal, le ha hecho creer al señor que es presidenciable o que tiene una imagen política relevante y está tratando de generar una imagen claramente política, totalmente en clave política, nada de clave judicial, y claro, aparecer como una especie de líder de la justicia, cuando todo el mundo se mata de la risa. Desde hace 6, 7 meses que él está de presidente, realmente nuestra justicia es para reírse todas las semanas, si no fuera porque, claro, uno no puede tomarse a risa un tema tan serio como la justicia, y una justicia que está yendo muy, muy mal, pero claro, es que es para matarse de risa que él mismo presenta una acción de protección para que le den presupuesto. En la primera instancia le dicen sí, pero ahí queda. En la segunda instancia le dicen sí, pero a ver, ya vamos a ver de dónde salen los recursos. Una cosa de risa, de verdad. Entonces, en esto se ha convertido la justicia de hace 6, 7 meses atrás, que tenía problemas, por supuesto, que venía con contradicciones internas, pero ahora vemos inclusive que tenemos vocales del Consejo de la Judicatura que están acusados de gestionar a favor del narcotráfico, que están acusados de enriquecimiento ilícito, que están acusados de obstrucción a la justicia, que están acusados de tráfico de influencias. Es decir, es un estatus que no da para más. Y dentro de ese escenario, pues un presidente que insiste en jugar una tarea bufonesca, ridícula, y que de ninguna manera pues ayuda a la institucionalidad ni de la democracia ni de la justicia. Doctor García, por lo que se ve, hay absoluta evidencia de lo que se viene actuando. Usted ha citado la reunión de ayer del Pleno de la Corte Nacional, que por 17 votos, 17 jueces nacionales negaron lo que 4. Hay que identificar claramente quiénes son los 4. Byron Guillén, que presenta contra su colega, el doctor Macías, negligencia manifiesta. Emma Tapia, tengo en mis manos el comunicado, ella abiertamente, amiga y abogando por Vilma Terán, cuando el 31 de agosto pide que lo reciban. Ella vota. ¿Quiénes más votan? Se señala al conjuez David Hacho y al conjuez Carlos Pasos, que también están identificados. O sea, claramente están jugadas las fichas hasta en la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que, a ver, la Corte Nacional de Justicia entró en una vorágine muy compleja cuando presentó una terna como la que presentó, encabezada por Vilma Terán. Yo creo que porque además claramente jugando una agenda política partidista. Creo que ese gol se dejó meter el pleno del Consejo del Colegio, de la Corte Nacional de Justicia. Y creo que ese ha sido un autogol del cual no se recuperan todavía. Están tratando de una u otra manera de sacar el cuerpo ahora y de presentar una imagen de, digamos, imparcialidad y no adscripción a un sector político específico. Creo que muy tarde, pues claramente el daño está hecho. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Y en este momento está claro que la Corte Nacional de Justicia le ha dejado al presidente del Consejo de la Judicatura solo. Y más todavía, pues, no solo que le ha dejado solo, sino que le solicita expresamente la renuncia y le ha dicho que no se sienten representados por él. Entonces, el doctor Terán, claro, en este momento huérfano completamente de apoyos políticos, que no sea de aquel que coyunturalmente le puede prestar el correísmo, como que es un apoyo coyuntural y
y por interés claro, como el que en su momento se lo prestaron al cura Tuárez, del cual después renegaban. Y esto va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, claro, van a exprimirlo como una naranja y cuando quede seca la cáscara lo van a desechar como han desechado a muchos de los que se han prestado para servirles. Mire lo que ha pasado, lo que pasó, por ejemplo, con los asambleístas no correístas que se prestaron para el juego del juicio político impulsado por el correísmo. ¿Ya? La mayoría de ellos, por no decir casi todos los que dirigieron este movimiento junto con el correísmo, pues quedaron fuera de la asamblea y ni siquiera fueron reelegidos porque tuvieron un coste de desgaste pero enorme. Claro, volvieron a lo que eran, doctor García, al anonimato. ¿Quiénes serán y dónde estarán? Y con nombres, ¿no? Luis Almeida, Esteban Torres, el propio Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, que venía de ser 2 veces alcalde de su ciudad, alcalde de Azogues. Y sin embargo, se presenta para la reelección como asambleísta de Cañar y pierde. Es una cosa de locos. Entonces, claro, probaron en carne propia lo que significa el desgaste enorme del político que implica aliarse con el correísmo. Este desgaste que de manera irracional, pues, insiste en algunos grupos insisten en sufrir, me parece totalmente fuera de toda lógica, pero bueno, los cálculos políticos partidistas pues se manejan desde lógicas que muchas veces los analistas y los académicos pues no entendemos. En todo caso, creo que está claro que en este momento, viendo perdida la presidencia de la República y la eventual posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, que es a lo que aspiraban, pues han implementado su estrategia, por otro lado, utilizando al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura como sus arietes, ¿no? Bien, el Consejo de Participación está en manos de la Corte Constitucional. Ojalá actúe en derecho, de acuerdo con la Ley de Garantías Constitucionales vigente desde octubre del 2009. Pero en el caso del Consejo de la Judicatura, ¿hasta dónde va a ir la agenda? ¿Hasta que se presente el recurso de revisión, que es un recurso que está en el COIP, y hasta lograr revisar la sentencia del caso Sobornos? Si uno va más allá, doctor García. Mire, lo que pasa es que, a ver, a la final toda esta estrategia va dirigida hacia el favorecimiento judicial de los casos que le interesan al correísmo y, por supuesto, en primer lugar está el caso Sobornos. Obviamente les interesa el control judicial, de esa manera el control de los jueces o de un grupo específico de jueces de Corte Nacional y a través de eso lograr la revisión de la sentencia del caso Sobornos. Es una réplica de la estrategia que en los 90s, de inicios del 2000, implementaba el roldosismo. O sea, hemos vuelto a un déjenlo volver. ¿Qué era lo que le interesaba al roldosismo? Pues, a ver, el control judicial, y por eso es que se prestaron para el tema de la pichicorte y todos estos eventos. Y claro, el coste político para quienes consintieron en esto y quienes se prestaron para esto fue enorme. Se cayó el presidente Gutiérrez, entre otras cosas. La pichicorte, ahora, ¿no? Claro, ahora pues un poco se está volviendo lo mismo. Es decir, mientras un sector que apoyaba, por ejemplo, la pichicorte, lo que le interesaba era quitar la corte de las manos del Partido Social Cristiano y de la Democracia Popular, que eran los que en su momento se habían repartido los cargos, había otro sector, específicamente el sector roldosista, que lo que le interesaba era resolver el tema judicial de Bucaramanga. Acá pasa más o menos exactamente lo mismo. Les interesa el control del Consejo de la Judicatura para de esa manera controlar los jueces que pueden resolver la revisión del caso Sobornos y de esa manera favorecer al expresidente Correa. Y ya está, es decir, es un déjenlo volver reeditado igualito, solamente que acá, pues claro, aquí tenemos nuevos actores, tenemos actores que antes no existían, como si yo le preguntaba a usted, Miguel, que es una persona muy informada, si yo le hubiera preguntado hace un año quién es Wilman Terán, usted seguramente me hubiera dicho, no sé, no tengo idea. Entonces, gente que salió del absoluto anonimato y que ahora pues los pusieron a presidir nada más y nada menos que la administración de justicia del país.
Claro, y ¿será que jueces nacionales se prestan para hacer el juego político, doctor García? Bueno, ya se prestaron para poner a Wilman Terán de cabeza de terna, a sabiendas de que podía ser elegido presidente del Consejo de la Judicatura. Eso fue decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Así que ahora, lo que pasa, el problema es que le salió impresentable el candidato y al cabo de 7 meses, pues entiendo yo que los conflictos internos dentro de la Corte llevaron a que inclusive se llegue a convocar a una sesión plenaria para resolver esto, ¿no? Y desconocer a Terán, porque realmente es desastroso el papel que está haciendo como presidente del Consejo de la Judicatura. Usted como usuario y yo como abogado, pues lo podemos sentir en el día a día. ¿A cuántas veces nos toca poner inclusive la resma de papel? Que no hay ni para eso. Y sin embargo, sí hay para hacer contramarchas y plantones en respaldo del doctor Wilman Terán. Es una cosa de vergüenza. Quizás a propósito de lo que decía del doctor Wilman Terán, si le conocías o no. Bueno, hay el fallo último en el caso Sobornos, que él confirma todo lo actuado para sentenciar por ya no presunta, sino delincuencia organizada. Él firma el 22 de septiembre del 2020. Y ahí está Wilman Terán Carrillo, el doctor David Hacho Chicaiza y Dirza Muñoz Moreno. Firman y confirman. Ahora, ¿se cambió de mando? Pregunto, doctor García. Más bien, yo creo que dejó de actuar como juez y ahora está actuando como político. Y claro, vaya a ver qué le habrán hecho creer al pobre, con qué le habrán ilusionado, qué pajaritos habrán metido en esa cabecita. Y claro, le pintaron pajaritos ahí y le hicieron soñar con un futuro político promisorio, con él en primera fila, y cayó redondito, ¿no? Que es exactamente lo mismo que le hicieron al cura Tuárez. Acuérdese usted que el cura Tuárez en su momento se consideraba presidenciable. Claro. Y el cura Tuárez terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel, terminó pateado en una manifestación en la que quiso adherirse. Bueno, es decir, yo creo que, pero evidentemente aquí en el Ecuador somos muy lentos para aprender y nadie aprende en cabeza ajena. Ahora el Consejo de Participación está haciendo exactamente lo mismo que hizo el cura Tuárez, igualito, queriendo pasarse de listos con una resolución de un juez de Montecristi. Pero de ahí, en estrategia es exactamente lo mismo. Entonces, claro, alguien que no sea experto en ciencias sociales, sino en ciencias duras, en ciencias naturales, por ejemplo, un físico o un químico, debe estar llorando de la risa porque debe decir, oiga, ¿cómo se les ocurre que bajo los mismos procedimientos se puede obtener resultados diferentes? Entonces, claro, el resultado va a ser exactamente el mismo. Cueste lo que cueste. Sí, claro. El cueste lo que cueste va a ser, duela lo que duela va a ser ahí, porque imagínense, ya ahorita quisieron ponerle, en términos boxísticos, quisieron ponerle contra las cuerdas a la Corte Constitucional. A sabiendas de que la Corte Constitucional tiene mecanismos, o mejor dicho, no sé si a sabiendas, porque a mí me parece que juegan con mucha ignorancia también. Yo creo que tienen unos asesores bien de aperlo, porque cualquier asesor con un poquito de conocimiento le hubiera dicho, mira, la Corte Constitucional tiene la potestad en uso de sus facultades de seguimiento del cumplimiento de las decisiones, incluso de destituirte, pero de destituirte de un plumazo. Si ahorita en la Corte Constitucional lo que acabamos de ver ayer es que existe no digo una contradicción, pero que existe una discusión interna entre un grupo que dice no, llamémosle para que expliquen y con debido proceso y ejercicio del derecho a la defensa, e inclusive un magistrado, un juez de la Corte Constitucional, el doctor Herrería, que dice, ¿saben qué? Aquí no hay nada que pedir explicaciones, actuemos de una, punto, se acabó. Hay sustento legal y constitucional, efectivamente. Bien. Sí, pero no, yo creo que lo que está haciendo la mayoría es adecuado. Yo creo que es fundamental velar por el debido proceso en este tema. Yo creo que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana deben tener la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa, plenamente sus garantías de debido proceso. Y bueno, veamos qué es lo que nos dice el día lunes. Pero hay cosas interesantes, Miguel, y le comprometo
ustedes siempre tienen la gentileza de invitarme, pero ahora pido yo que me inviten. Con gusto. Le comprometo que para el próximo martes me invite y comentemos lo que ha pasado en la audiencia del día lunes. Porque hay algunas cosas súper interesantes. Hay una consejera, la consejera Saltos, que no ha dicho esta boca es mía, porque el doctor Allen Berbera ha sido claro. Ha dicho, vamos por la veeduría. El consejero Verduga y la consejera Verde Soto, me parece. Sí, me parece que es Verde Soto. Enviaron un escrito a la Johanna Verde Soto del Salto. Sócrates Augusto Verduga, sí. Enviaron un escrito a la Corte Constitucional diciendo el que nosotros hagamos la veeduría e incluso que lleguemos a un informe final de ninguna manera vulnera el dictamen interpretativo que ustedes emitieron en 2019. Es decir, esos tres ya han emitido su posición claramente. Pero hay la consejera Saltos, que no ha dicho nada y está escondida debajo de una piedra. Y es gracioso porque la Corte Constitucional le está diciendo, oiga, consejera, díganos usted cuál es su posición. Le ordenamos que usted venga y explique su posición. ¿Por qué? Porque los otros tres, Fantoni, Calvache y se me va el apellido de la Allen Berbera, otra. Verde Soto, Verduga y Saltos. No, hablo de las otras tres que ya emitieron, tres consejeros emitieron su criterio en contra. El consejero Fantoni, la consejera Calvache, y no recuerdo el apellido de la otra consejera, pues ya dijeron claramente que ellos se desmarcaban de esto y que ellos no iban por este tema. Entonces es interesante porque en la composición de 7, usted tiene 3 por la veeduría, 3 claramente contra la veeduría y una que está en la mitad calladita sin decir nada y que la Corte Constitucional acaba de coger de las orejas y le acaba de decir, venga, usted explíqueme qué es lo que va a hacer. Pero, así que va a ser muy interesante Ramiro, esta audiencia del lunes. Claro, le comprometo. A ver, es martes, la audiencia, de acuerdo con el punto 9 de la Corte, dice el dictamen, el lunes 25 de mayo a las 10 horas. Le comprometo, Ramiro, el martes 26 a la entrevista para evaluar esto. Porque además hay una cosa. Hay una cosa importante. Si es que se libraran del tema del blindaje de la Corte Constitucional, el caso del juez Quimis, aquí está un punto importantísimo, Ramiro, y que lo vamos a hablar el día lunes, el martes 26. En el punto 6 se ordena al Pleno que en 72 horas entreguen la actuación pormenorizada respecto del proceso llevado por la institución en contra de la fiscal general del Estado. Y en el voto recurrente... Exactamente. Es que ahí están los 4. Allen Berbera, ese es el otro tema Verde Soto. Interesante porque... Sí, allí sí no hay a dónde. Claro, porque todos los que están queriendo ahora escurrir el bulto, porque ahorita lo que vemos que, claro, a correr que todo es pampa, unos están diciendo yo no fui, yo me bajo, en términos de Bucaram, me bajo de la camioneta, pero resulta que ya antes, ya en el proceso de selección, en cuanto al proceso de selección de fiscalía, pues ya ellos no solamente opinaron, sino tomaron decisiones, votaron. Así es. Bien, Ramiro, le comprometo, martes 26 de septiembre, encantado, la entrevista para evaluar lo que pasó el lunes 25, ¿de acuerdo? Sí, que va a estar interesante y hasta gracioso, yo creo. Va a ver que va a ser muy pintoresca esa audiencia, ya, creo yo. Perfecto. Muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, como siempre, muy amable. Hasta el martes 26, ¿no? Martes 26 nos vemos. Gracias, Miguel. Un saludo para todos los oyentes. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos de inmediato con el economista Pablo Lucio Paredes y los desafíos del seguro social y qué plantean los candidatos presidenciales. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista